llegado al final de la vuelta, hago las últimas 4 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto y vamos aquí al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Tenemos ahí un par de punto alto, 4 cadenitas y vamos aquí al primer punto alto de los 7 de la vuelta anterior y hacemos un punto alto, una cadenita de separación, punto alto siguiente, una cadenita, punto alto siguiente, una cadenita de separación, punto alto siguiente, una cadenita, punto alto siguiente, una cadenita, punto alto, una cadenita y punto alto. Vamos a tener ahora 7 puntos altos pero separados con una cadenita. Ahora 4 cadenitas, siguiente par de punto alto, 1 y 2. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas y nos pasamos directamente al siguiente par de punto alto. 1 y 2. 4 cadenitas y nuevamente hacemos nuestros 7 puntos altos separados de una cadenita. Llevamos 1 cadenita, 2 cadenita, 3 cadenita, 4 cadenita, 5 cadenita, 6 cadenita y punto alto número 7. Tenemos nuevamente 7 puntos altos separados de una cadena, 4 cadenitas, el par de punto alto, 1 y 2. 2 cadenitas y aquí tenemos en la anterior 4 cadenitas, nos pasamos directamente al siguiente par de punto alto. 1 y 2. Y nuevamente aquí 4 cadenitas y nuevamente los 7 puntos altos separados de una cadenita. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, hago las últimas 2 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto, vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Tenemos 2 puntos altos con las cadenitas, ahora 5 cadenitas y punto bajo en la cadenita después de este primer punto alto, vamos aquí y hacemos punto bajo. 4 cadenitas, siguiente espacio de cadena, punto bajo. Vamos a hacer arquitos. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente espacio de cadena, 4 cadenitas, punto bajo siguiente, 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente espacio de cadena, 4 cadenitas, punto bajo siguiente. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 arquitos. Ahora 5 cadenitas y vamos a hacer este primer par de punto alto. 1 y 2. Directamente de el segundo punto alto tomamos lazada y hacemos los siguientes 2 puntos altos. 1 y 2. En esta parte nos va a quedar así. Ahora 5 cadenitas y repetimos los arquitos. Vamos aquí al primer espacio de cadena, punto bajo, 4 cadenitas, punto bajo, 4 cadenitas, punto bajo, 4 cadenitas, punto bajo,
4 cadenitas, punto bajo, 4 cadenitas y punto bajo siguiente. Nuevamente tenemos ahí 5 arquitos, 5 cadenitas y hacemos los siguientes 4 puntos altos. 1, 2, pasamos al siguiente, 3 y 4. De esta manera. Después 5 cadenitas y continuamos con nuestros arquitos. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo los últimos 2 puntos altos y vamos a unirnos a la tercera cadenita, deslizamos para finalizar la vuelta y queda al igual que en todo nuestro alrededor. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto. Vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto. 5 cadenitas. Vamos al primer arquito y hacemos punto bajo. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente arquito. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente arquito. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente arquito. 4 cadenitas y punto bajo en el siguiente y último arquito. Vamos a tener ahora 4 arquitos. Ahora 5 cadenitas y vamos a hacer estos siguientes 4 puntos altos. 1, 2, sin cadenita de separación ni nada, hacemos los siguientes 2. Tenemos 3 y 4. De esta manera. Nuevamente 5 cadenitas y nuestros 4 arquitos. 5 cadenitas, vamos al primer arquito y hacemos punto bajo. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente arquito. 4 cadenitas, punto bajo. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente arquito. 4 cadenitas y punto bajo. Tenemos ahí los 4 arquitos. Nuevamente 5 cadenitas y hacemos los siguientes 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora 5 cadenitas y repetimos los 4 arquitos como hicimos en esta parte. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, como estábamos haciendo 4 puntos altos juntos. Directamente de estos primeros 2 puntos altos pasamos a la tercera cadenita, deslizamos para finalizar la vuelta y nos quedan nuestros 4 puntos altos. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto. Vamos al siguiente punto alto y vamos a hacer un aumento. 2 puntos altos en el mismo punto. Vamos a tener 3 puntos altos con las cadenitas. 5 cadenitas. Vamos al primer arquito y hacemos punto bajo. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente arquito. 4 cadenitas, punto bajo. 4 cadenitas y punto bajo. Vamos a tener ahora 3 arquitos. 5 cadenitas. Vamos aquí al primer punto alto de los 4 y hacemos 2 puntos altos, un aumento. 1 y en el mismo punto un segundo punto alto. En el siguiente, que es el segundo de la vuelta anterior, hacemos 1. Tenemos ahí 3 puntos altos, hacemos 2 cadenitas de separación, vamos aquí al tercer punto alto de la vuelta anterior y hacemos un punto alto y en el cuarto punto alto de la vuelta anterior hacemos un aumento.
1 y ahí mismo un segundo punto alto. Vamos a tener 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos. Repetimos 5 cadenitas, primer arquito, punto bajo, 4 cadenitas, siguiente arco, punto bajo, 4 cadenitas, punto bajo, 4 cadenitas y punto bajo. Tenemos ya nuestros 3 arquitos. Ahora 5 cadenitas y repetimos en el primer punto alto 2 puntos altos, 1 y 2. En el siguiente 1, 2 cadenitas de separación. En el siguiente 1 y en el último 2. De esta manera. Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, ya tengo aquí en el primer punto alto el aumento, en el segundo un punto alto. Vamos a hacer las 2 cadenitas de separación y nos unimos en la tercera cadenita para finalizar la vuelta y tener 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos como estuvimos haciendo. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto. Vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto y siguiente punto alto. Nuevamente vamos a tener 3 puntos altos, uno en cada uno de la vuelta anterior. 5 cadenitas. Vamos al primer arquito y hacemos punto bajo. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente arco. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente arco. Vamos a tener ahora 2 pequeños arquitos, 5 cadenitas, un punto alto sobre cada punto alto, nuevamente para tener 3, 1, siguiente, 2, siguiente, 3. Después de los 3 primeros puntos altos vamos a hacer ahora 5 cadenitas de separación. 5. Y hacemos los siguientes 3 puntos altos. 1. Perdón. 2 y 3. Ahora nos va a quedar 3 puntos altos, 5 cadenitas, 3 puntos altos. 5 cadenitas y nuevamente vamos a los arquitos, punto bajo en el primer arco, 4 cadenitas, punto bajo, 4 cadenitas, punto bajo. Ahí tenemos nuestros 2 arquitos. 5 cadenitas y hacemos 3 puntos altos, uno en cada uno de la vuelta anterior. 1, siguiente, 2, siguiente, 3. 5 cadenitas. Vamos a los siguientes 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nuevamente 5 cadenitas y nos vamos a hacer nuestros 2 arquitos. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo los últimos 3 puntos altos, hago las 5 cadenitas finales y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta y de esta manera nos queda igual. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas. Representa nuestro primer punto alto. Vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto y siguiente punto alto, punto alto. Nuevamente vamos a tener 3 puntos altos. Ahora 5 cadenitas. Vamos al primer arquito y hacemos punto bajo, 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente arco. Y en esta vuelta vamos a tener un pequeño arquito.
5 cadenitas, hacemos nuestros 3 puntos altos, uno en cada uno de la vuelta anterior, 1, 2 y 3. Después de los primeros 3 puntos altos vamos a hacer 5 cadenitas y un punto bajo abrazando las 5 cadenitas de la vuelta anterior. Nos va a quedar como un pequeño arco. Nuevamente 5 cadenitas y hacemos los siguientes 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nos va a quedar así. Nuevamente 5 cadenitas, vamos al primer arquito, punto bajo, 4 cadenitas, punto bajo. Ya tengo mi arquito. 5 cadenitas, hacemos los primeros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 5 cadenitas, punto bajo abrazando las 5 cadenitas de la vuelta anterior, 5 cadenitas y los siguientes 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo aquí el punto bajo, hago las últimas 5 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto, vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Con las cadenitas llevamos 2 puntos altos. Y en este siguiente punto alto hacemos 2 puntos altos en el mismo punto. 1 y 2. Vamos a tener ahora 4 puntos altos. Ahora 5 cadenitas. Punto bajo en el único arquito que tenemos. 5 cadenitas. Y vamos aquí a los puntos altos. En el primero hacemos un aumento, 2 puntos altos en el mismo punto, 1 y 2. En el siguiente 1 y en el siguiente 1. Tenemos nuevamente 4 puntos altos, esta parte nos va a quedar así. Ahora en esta parte vamos a hacer, después de nuestros 4 puntos altos, 3 cadenitas, vamos aquí al primer arco de las 5 cadenas y hacemos punto bajo. Ahora 7 cadenitas, 4, 5, 6, 7. Siguiente arco de 5 cadenitas, punto bajo, abrazando las cadenas. Tenemos un arco pequeño, uno grande y nuevamente estando aquí 3 cadenitas, como en esta parte. Y hacemos nuestros 4 puntos altos. En el primero 1, en el segundo 1 y en el tercero 2 puntos altos en el mismo punto. 1 y 2. De esta manera. Tenemos ya 4 puntos altos y esta parte nos va a quedar así. Después de aquí 5 cadenitas. Vamos al único arquito y hacemos punto bajo, nuevamente 5 cadenitas y en esta parte hacemos lo que hemos hecho aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo los 2 arquitos, el de 3 cadenitas, el de 7 cadenitas, hacemos las últimas 3 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Y tenemos nuestros 3 arcos como en toda nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto y hacemos un punto alto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Tenemos con las cadenitas 2, vamos al siguiente, 3,
siguiente, 4. Nuevamente vamos a tener 4 puntos altos. Ahora 7 cadenitas. En esta parte ya no vamos a hacer nada, nos pasamos directamente a los 4 puntos altos siguientes. 1, siguiente, 2, siguiente, 3 y 4. Esta parte nos va a quedar así. Ahora en la parte de los arquitos, aquí, vamos a hacer ahora 4 cadenitas. Tomamos lazada, vamos a ir al arco de 7 cadenitas. Aquí no vamos a hacer nada, directamente 4 cadenitas, nos pasamos al arco de 7 cadenas y hacemos 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos ahí 8 puntos altos. Ahora 4 cadenitas y nos pasamos a los siguientes 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Aquí nos va a quedar de esta manera. Ahora en estos 4 puntos altos vamos a hacer nuevamente 7 cadenitas. 4, 5, 6, 7. Nos pasamos a los siguientes 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. De esta manera. Ahora 4 cadenitas y en el arco de 7 cadenitas repetimos los 8 puntos altos como hicimos en esta parte. Vamos a continuar de esta manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo ya los 8 puntos altos en el arco de 7 cadenas. Finalizo con las últimas 4 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto y hacemos un punto alto sobre cada uno de la vuelta anterior. Nuevamente vamos a tener con las cadenitas 4 puntos altos. Ahora 4 cadenitas y nos pasamos directamente a los siguientes 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora nos va a quedar en esta parte así. Nuevamente 4 cadenitas. Vamos a ir aquí a los puntos altos de la vuelta anterior y hacemos los primeros 2. 1 y el segundo punto alto sobre el punto alto siguiente. Tenemos ahí 2 puntos altos. Hacemos 2 cadenitas de separación y 2 puntos altos siguientes. 1 y 2. Tenemos ahí el segundo par, 2 cadenitas, hacemos nuevamente 2 puntos altos juntos, 1 y 2. 2 cadenitas y los últimos 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora nos va a quedar así. 4 pares de puntos altos separado de 2 cadenitas. Ahora 4 cadenitas. Vamos a los siguientes 4 puntos altos. 1, 2, 3
perdón, 3 y 4. 4 cadenitas y nos pasamos directamente a los siguientes 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y después de aquí nuevamente 4 cadenitas y nos vamos a hacer en los 8 puntos altos de la vuelta anterior, esto que acabamos de hacer aquí. Vamos a continuar de esta misma forma hasta terminar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo ya mis últimas 4 cadenitas. Vamos a la tercera cadenita de inicio y deslizamos para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, es nuestro primer punto alto. Y nuevamente vamos a hacer nuestros 4 puntos altos. Con las cadenitas tenemos 2, 3 y 4. Tenemos ya 4 puntos altos. Ahora una cadenita de separación y nos pasamos a los siguientes 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora nos va a quedar así. Hacemos ahora 5 cadenitas. 5. Y hacemos nuestro primer par de puntos altos. Vamos aquí. 1 y 2. Tenemos ahí el primer par de punto alto. 5 cadenitas nuevamente. Y hacemos el segundo par de punto alto. 1 y 2. De esta manera. Repetimos 5 cadenitas. Siguiente par de punto alto. 1 y 2. 5 cadenitas. Siguiente par de punto alto. 1, 2, 5 cadenitas y hacemos los 4 puntos altos siguientes. 1, 2, 3 y 4. En la parte del abanico nos va a ir quedando así. Ahora, después de los 4 puntos altos, hacemos una cadenita de separación y los siguientes 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Después 5 cadenitas y repetimos aquí par de punto alto, 5 cadenitas de separación como hicimos en esta parte. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo las últimas 5 cadenitas, voy a la tercera cadenita de inicio y deslizamos para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto y hacemos los 4 puntos altos primeros. Tenemos ahí 2, siguiente, 3, 4. Tenemos 4 puntos altos, hacemos uno más abrazando la cadenita de la vuelta anterior. Un punto alto, tenemos 5 puntos altos y hacemos los siguientes 4. Tenemos ahí 6, 7, 8 y 9. Vamos a tener 9 puntos altos de esta manera. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Vamos aquí a las 5 cadenitas de la vuelta anterior antes del par de punto alto. Abrazamos y hacemos punto bajo.
Nuevamente 3 cadenitas. Ahora sí, el par de punto alto. 1 y 2. De esta manera. Repetimos 3 cadenitas, punto bajo abrazando las 5 cadenitas de la vuelta anterior, 3 cadenitas y el par de punto alto, 1 y 2. De esta manera. Vamos a repetir 3 cadenitas, punto bajo abrazando las 5 cadenitas, 3 cadenitas, siguiente par de punto alto, 1 y 2. Va quedando así. Nuevamente 3 cadenitas, punto bajo abrazando las 5 cadenitas, 3 cadenitas, siguiente par de punto alto, 1 y 2. Nuevamente 3 cadenitas, punto bajo abrazando las 5 cadenitas, 3 cadenitas y repetimos nuestros 9 puntos altos. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, en la cadenita, 5, siguientes 4, 6, 7, 8 y 9. Les muestro, en la parte del abanico nos va a quedar así. Ahora, después de nuestros 9 puntos altos siguientes, nuevamente 3 cadenitas, punto bajo abrazando las 5 cadenas, 3 cadenitas y comenzamos con el primer par de punto alto. Y nuevamente 3 cadenitas, punto bajo, como hicimos en esta parte del abanico. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo las últimas 3 cadenitas. Vamos a la tercera cadenita de inicio y deslizamos para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a dejar el primer punto alto y el último punto alto sin trabajar. Vamos a deslizar a este segundo punto alto, deslizamos. Estando en ese segundo punto alto, ahora sí subimos con 3 cadenitas, es nuestro primer punto alto y seguimos los puntos altos menos este último. Ahí llevamos con las cadenitas 3 puntos altos, 4, 5, 6 y 7. Estamos dejando, al deslizar, estamos dejando el primer punto alto de la vuelta anterior y el último sin trabajar. Vamos a tener 7 puntos altos. Ahora vamos a hacer 7 cadenitas y nos pasamos directamente al par de punto alto siguiente. 1 y 2. 7 cadenitas. Siguiente par de punto alto, dejando estos arquitos, nos pasamos al siguiente par de punto alto. Perdón. 1 y 2. De esta manera, nuevamente 7 cadenitas. 7, siguiente par de punto alto, 1 y 2, 7 cadenitas, 7, siguiente par de punto alto, 1, nos va quedando de esta manera. Ahora las últimas 7 cadenitas y 7 puntos altos. 7 cadenitas.
Vamos a hacer los 7 puntos altos dejando el primer punto alto, nos pasamos al segundo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya dejamos el primer punto alto libre y el último libre también sin trabajarlo. Y después de nuestros 7 puntos altos, nuevamente 7 cadenitas y repetimos par de punto alto, 1 y 2. Y en este abanico continuamos como hicimos aquí. 7 cadenitas, par de punto alto, 7 cadenitas, par de punto alto. Y aquí dejando el primer punto alto y el último para tener 7 puntos altos. Vamos a continuar de esta manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo las últimas 7 cadenitas. Vamos a la tercera cadenita de inicio y deslizamos para finalizar la vuelta. Para la siguiente y última vuelta vamos a deslizar en el siguiente punto alto. Y ahora sí subimos con 3 cadenitas. Representa nuestro primer punto alto. Vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Siguiente punto alto. Tenemos ahí 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer un piquito, 3 cadenitas. Vamos a la lazada de ese punto alto, aquí, en ese huequito, y hacemos punto bajo. Y ahora sí, los siguientes 2 puntos altos, 1 y 2. Tenemos ahí 5 puntos altos, dejando el primer punto alto de la vuelta anterior y el último. Ahora 2 cadenitas, vamos aquí a las cadenitas, abrazamos con un punto bajo. 2 cadenitas. Ahora en el primer punto alto de este par hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora un piquito de diferente manera, 3 cadenitas, vamos a la primera cadenita y hacemos punto bajo. En el segundo punto alto hacemos 2 puntos altos, 1 y ahí mismo 2. Tenemos ahora un pequeño abanico. 2 cadenitas, abrazamos las cadenitas de la vuelta anterior, punto bajo. 2 cadenitas y repetimos un abanico. 2 puntos altos en el primer punto alto, 3 cadenitas, vamos a la primera cadenita y hacemos punto bajo. Y en el siguiente punto alto, 2 puntos altos, 1 y 2. Tenemos ahí 2 abanicos, vamos a seguir 2 cadenitas, punto bajo abrazando las cadenas, 2 cadenitas, siguiente abanico. 2 puntos altos, 3 cadenitas, vamos a la primera cadenita, hacemos punto bajo y en el siguiente punto alto 2 puntos altos. 2 cadenitas, abrazamos las cadenitas con un punto bajo, 2 cadenitas, siguiente abanico. 2 puntos altos, 3 cadenitas, vamos a la primera cadenita, hacemos punto bajo, siguiente punto alto, 2 puntos altos. Esta parte nos va a quedar así. Ahora 2 cadenitas, vamos a las cadenitas y hacemos punto bajo, 2 cadenitas y vamos a hacer nuestros 5 puntos altos como hicimos aquí. Dejamos el primer punto alto, vamos al segundo y hacemos 1, siguiente, 2, siguiente, 3. Teniendo nuestros 3 puntos altos, hacemos 3 cadenitas. Vamos a la lazada de ese punto en el huequito que tenemos aquí y hacemos punto bajo. Y ahora sí, los siguientes 2 puntos altos, 1 y 2. De esta manera.
Y ahora sí, 2 cadenitas, punto bajo abrazando las cadenas, 2 cadenitas y continuamos con los abanicos. 2 puntos altos en el primer punto alto, 3 cadenitas. En la primera cadenita, punto bajo, siguiente punto alto, 2 puntos altos. Tenemos el primer abanico, 2 cadenitas, abrazando las cadenitas, punto bajo, nuevamente 2 cadenitas y seguimos haciendo abanicos de esta misma manera. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo mi último abanico con piquito, hago 2 cadenitas, punto bajo abrazando las cadenitas de la vuelta anterior, 2 cadenitas y vamos a la tercera cadenita de inicio y deslizamos para finalizar esta vuelta. Hacemos una cadenita más, apretamos y aquí cortamos nuestra hebra y la escondemos con una aguja. Bueno, aquí les muestro mi carpeta ya terminada con una leve planchadita a vapor para que se acomodara mucho mejor el tejido. Espero sea del agrado de todos ustedes y se hayan animado a realizarla. Les deseo un excelente día. Nos vemos en un próximo tutorial. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta pronto.